El Perú se encuentra en una aparente calma. Después de que lo peor haya pasado, los precios parecen estabilizarse lentamente y la economía muestra signos de recuperación. Sin embargo, las calles aún no son tranquilas. Las protestas continúan, aunque no con la intensidad de antes. El gobierno respira aliviado, pero sabe que cualquier paso en falso podría reavivar el descontento social. La población, aunque cansada, sigue expectante. La incertidumbre todavía acecha en el día a día de los peruanos. Desde el Ministerio de Economía se anuncia que la situación comienza a mejorar. Las cifras oficiales hablan de una recuperación lenta pero sostenida. Sin embargo, esa aparente mejora en las estadísticas no se refleja en la vida cotidiana de los ciudadanos. En los mercados, la concurrencia disminuye día a día. Los pasillos, antes llenos de compradores, ahora lucen casi vacíos. Un peruano de aquellos días lo resume con claridad. Desgraciadamente, este presidente se ha ido contra la clase media. Él cree que lo que la clase media ha conseguido ha sido, ¿qué? ¿Porque le cayó del cielo? No. Acá la cosa está tan fea que no hay posibilidad de trabajo. El optimismo está por los suelos. En zonas comerciales como Gamarra o el centro de Lima, los vendedores informales ven sus ganancias reducirse drásticamente. La realidad es dura. La gente simplemente no tiene dinero para comprar. En medio de esta situación caótica, Sendero Luminoso intensifica sus ataques. Los coches bomba dejan de ser hechos aislados y se convierten en parte del día a día, no solo en Lima, sino también en otras ciudades del Perú. El grupo terrorista aprovecha el miedo, el descontento y la incertidumbre de una población agolpeada por las reformas. Sin embargo, algo empieza a cambiar. Ha pasado un año desde la aplicación de las reformas económicas y la mejora que antes solo aparecía en las estadísticas comienza por fin a sentirse en los mercados. Los peruanos empiezan a ver una luz al final del túnel. Pero justo cuando el país parece recuperar el aliento, llega el momento más crucial de este gobierno. La lucha contra el terrorismo. A diferencia de nuestra realidad marcada por graves abusos en la lucha contra el terrorismo, el gobierno de Mario Vargas Llosa decide no cruzar ciertas líneas. Los operativos son cuidadosamente planificados y ejecutados. El Ministerio del Interior, bajo el liderazgo de Fernando Vega Santa-Gadea, apuesta por la inteligencia, la coordinación y la legalidad. Los atentados terroristas comienzan a disminuir progresivamente. Sin embargo, en las zonas rurales, los abusos cometidos tanto por las fuerzas del orden como por los grupos terroristas no difieren demasiado de lo que ocurrieron en nuestra línea histórica. El conflicto sigue siendo brutal, lejos de las cámaras, pero hay una diferencia clave. En esta Ucrania, la captura de Abimel Guzmán no se retrasa. A diferencia de nuestra realidad, donde Vladimiro Montesinos intervino para proteger su caída, el líder de Sendero Luminoso es capturado a finales de 1991. Sendero Luminoso sin liderazgo. El grupo entra rápidamente en descomposición, sus acciones pierden coordinación, fuerza y dirección. El Estado aprovecha ese vacío. El MRTA se convierte entonces en el último gran foco subversivo. Pero a diferencia de lo ocurrido en nuestra realidad, Víctor Poli Campos no logra escapar de prisión. Para finales de 1992, ambos grupos terroristas se encuentran prácticamente desarticulados. El Perú no había alcanzado la paz total, pero el terrorismo por primera vez en décadas dejaba de ser una amenaza existencial. Esta se convierte en la primera gran victoria del gobierno de Mario Vargas Llosa. El país después del miedo. Con el retroceso del terrorismo, algo empieza a cambiar en el Perú. No es una victoria celebrada en plazas, ni en un anuncio triunfal desde el poder. Es un cambio silencioso, lento, casi incómodo. Las noches ya no pertenecen por completo al miedo. Los comercios comienzan a cerrar más tarde. El transporte vuelve a circular después del anochecer, y las calles, aún cautelosas, recuperan movimiento. Durante años, los peruanos aprendieron a vivir bajo la amenaza constante de la violencia. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, ese temor deja de marcar cada decisión cotidiana. Pero el terror no ha desaparecido del todo. Grupos residuales de Sendero Luminoso continúan operando en la clandestinidad. Células pequeñas, fragmentadas, sin la capacidad de antes, pero aún dispuestas a matar. Algunos se atreven a desafiar abiertamente al Estado. Ataques esporádicos, panfletos, amenazas, intentos de demostrar que la guerra no ha terminado. Ya no buscan tomar el país, buscan recordar que siguen ahí. Estos actos no paralizan a la sociedad como antes, pero sí la mantienen alerta. El miedo se ha reducido, pero no se ha ido.
En los noticieros, los atentados dejan de ocupar la portada. Aparecen en segmentos breves, como recordatorios incómodos de un pasado que se resiste a desaparecer. En los mercados, la actividad aumenta. Hay más compradores, más intercambio, más palabras, que ya no giran únicamente en torno a la violencia. No hay abundancia, pero hay una sensación nueva, previsibilidad. Sin embargo, esa normalidad es frágil. Cada explosión menor, cada enfrentamiento aislado, recuerda que la calma aún no es definitiva. El Estado responde con operativos precisos, sin espectáculos ni declaraciones grandilocuentes. La estrategia ya no es reaccionar al miedo, sino impedir que vuelva a instalarse. El país comienza a respirar, pero lo hace con cautela. Después de años de crisis, violencia y sacrificios, los peruanos nos celebran, observan. Observan si estos últimos focos de violencia son el final de una historia o el preludio de un nuevo ciclo. El miedo ya no gobierna la vida diaria, pero la confianza aún no se ha ganado. El Perú ha dejado de sobrevivir día a día. Ahora empieza a preguntarse qué hacer con esa calma incompleta. Porque cuando el terror retrocede pero no desaparece, el desafío ya no es solo vencerlo, sino evitar que regrese. Conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Con el miedo retrocediendo, el país deja de moverse por instinto, y cuando el terror deja de ocuparlo todo, la política vuelve a mirarse a sí misma. Sin un enemigo en común que unifique al país, las tensiones reaparecen en el centro del poder. El Congreso, fragmentado y marcado por viejas rivalidades, se convierte en el principal escenario del conflicto. Los sectores opositores, aún resentidos por su derrota electoral en 1990, comienzan a distanciarse del Ejecutivo. Si bien apoyaron las reformas iniciales en nombre de la estabilidad nacional, con el paso del tiempo pasan a criticarlas abiertamente. Cada error del gobierno es amplificado. Cada decisión polémica es utilizada como arma política. La oposición no busca corregir el rumbo, sino capitalizar el desgaste. Nuevos proyectos de ley enviados desde el Ejecutivo quedan entrampados en comisiones. Otras iniciativas son modificadas hasta perder su sentido original. El bloqueo legislativo se convierte en una estrategia constante. Las sesiones del Congreso dejan de ser espacios de consenso y se transforman en escenarios de confrontación, discursos encendidos, acusaciones cruzadas y debates interminables. Ocupan el lugar de las soluciones. La democracia que había resistido al terrorismo comienza a mostrar sus propias grietas. La victoria militar contra la subversión había sido clara, pero esa misma victoria terminaba por revelar otras batallas, menos visibles y más complejas. Batallas políticas, batallas institucionales, batallas por el control del relato. El gobierno descubre que derrotar al terrorismo no garantizaba la gobernabilidad, que sin miedo el país exigía resultados inmediatos y la política, atrapada en sus propias disputas, empezaba a paralizarse. A partir de ese momento, el mayor desafío ya no estaba en las calles ni en la clandestinidad, estaba dentro del propio sistema democrático. Protestas sociales. Con el terrorismo prácticamente derrotado, la protesta vuelve a ocupar un lugar legítimo en la vida pública. Después de más de 2 décadas, los peruanos pueden expresar su disconformidad, sin el temor constante de que una marcha termine en una explosión. En este universo alternativo, sin ya grupos subversivos con la capacidad de secuestrar o sabotear masivamente las movilizaciones, las protestas se vuelven más frecuentes que nuestra realidad. Por primera vez en años, protestar ya no significaba jugarse la vida, pero tampoco garantizaba ser escuchado. Los sindicatos, debilitados durante años por la violencia y la persecución, reaparecen con fuerza. Los salarios permanecen congelados, el desempleo sigue afectando a miles de familias, y los beneficios del crecimiento económico tardan en llegar a la mayoría. Estas movilizaciones representan un choque frontal con el modelo liberal impulsado por el gobierno de Mario Vargas Llosa. No exigen un retorno al estatismo ni a las políticas del pasado, pero sí cuestionan la velocidad de las reformas y el costo social que éstas imponen sobre los sectores más vulnerables. Las universidades públicas se convierten en otro foco de tensión. Estudiantes denuncian recortes presupuestales, el aumento del precio de las matrículas y la privatización parcial del servicio. La pregunta comienza a repetirse en las calles. ¿Cómo puede el país formar profesionales competitivos si ponen nuevas barreras a los jóvenes de origen humilde? Sin embargo, la mayoría de la preocupación del gobierno no está solo en las demandas sociales, sino en lo que podría esconderse detrás de ellas.
Aunque Sendero Luminoso ha sido desarticulado, pequeñas células dispersas aún sobreviven. Grupos residuales sin capacidad militar real, pero con intención de infiltrarse en movilizaciones pacíficas, para empujarlas hacia la violencia. El Ejecutivo enfrenta entonces un dilema complejo: garantizar plenamente el derecho a la protesta, intervenir con firmeza para evitar que sea utilizada como plataforma de capitalización subversiva. Cualquier decisión tiene un costo. La prescindibilidad es vista por algunos como debilidad y la intervención por otros como un peligroso retroceso. Pero mientras las marchas crecen y las demandas se multiplican, algo comienza a emerger bajo la superficie. La lucha ha sido derrotada, pero las ideas que alimentaron no han desaparecido. Y en ese nuevo escenario, el conflicto deja de ser militar para volverse ideológico. Reaparición ideológica. Con los grupos terroristas derrotados, el gobierno pierde a su enemigo absoluto. Durante más de 2 décadas, Sendero Luminoso y el MRTA habían definido la agenda nacional. Ahora ese vacío comienza a llenarse con algo distinto: el regreso del debate ideológico. La política deja de hablar de la supervivencia y vuelve a hablar de modelos. Las universidades, golpeadas por las reformas económicas, se convierten en el principal espacio de resistencia intelectual. Aulas, auditorios y pasillos pasan a ser centros de crítica al gobierno. El liberalismo impulsado por la administración de Mario Vargas Llosa deja de ser visto como una necesidad inevitable y comienza a ser abiertamente cuestionado, especialmente en las universidades públicas, donde los recortes presupuestales, el aumento de las matrículas y la privatización parcial del servicio generan malestar entre los estudiantes. En paralelo, partidos y movimientos de izquierda reaparecen en la escena política, sin el temor de ser automáticamente asociados al terrorismo. Marcan distancia de Sendero Luminoso, condenan la violencia y reivindican la democracia como único camino legítimo. Sus críticas se concentran en las privatizaciones, vistas no solo como una política económica, sino como una forma de transferencia de control a intereses extranjeros. También denuncian el crecimiento de la desigualdad y la exclusión social en el nuevo modelo económico. No son movimientos subversivos, pero sí profundamente incómodos para el gobierno de Vargas Llosa, que durante décadas había sido un crítico del poder. Ahora encarna ese mismo poder. Como él mismo afirmó alguna vez, un escritor está obligado a involucrarse en la política de su país. Sin embargo, desde universidades y círculos culturales, profesores, periodistas y escritores comienzan a cuestionar su gestión. Lo acusan de deshumanizar la economía y de reducir la complejidad social del país a cifras y balances. Se produce así una fractura en el mundo intelectual. Antiguos aliados ideológicos se transforman en opositores públicos. A diferencia de nuestra realidad histórica, en esta Ucrania no existe censura de la prensa. La libertad de expresión se mantiene intacta. Paradójicamente, esta misma apertura termina jugando en contra del gobierno. Programas políticos, columnas periodísticas y debates televisivos se multiplican. En ellos se confrontan visiones opuestas del país: Estado fuerte o mercado libre, eficiencia económica o justicia social. La opinión pública comienza a polarizarse lentamente. Mientras algunos sectores de la población recuerdan con nostalgia al Estado protector, los subsidios, el control de precios, la sensación de estabilidad, otros advierten que ese mismo modelo fue el que condujo al colapso económico de los 80. El pasado se convierte en un arma retórica. El miedo al retroceso convive con el cansancio del presente. Para una parte del país, Vargas Llosa empieza a ser visto como una figura distante, tecnocrática, más cercana a las ideas que a la vida cotidiana de la gente. Surge entonces un nuevo discurso político. Desconfía de los intelectuales, rechaza las ideas importadas y cuestiona a las élites que, según esta narrativa, gobiernan desde arriba. La democracia funciona, hay protestas, debate y prensa libre, pero gobernar el Perú sin miedo y con todas sus voces despiertas se vuelve más difícil que nunca. La lucha armada había terminado, la lucha política recién comenzaba, y mientras el país discute su rumbo, el capital político del gobierno empieza a desgastarse lentamente. Ese desgaste, casi imperceptible al inicio, será decisivo en el camino hacia las elecciones de 1995. Desgaste del gobierno. La derrota del terrorismo fue histórica, pero no eterna. Con el paso del tiempo, los peruanos comienzan a olvidar aquellos días marcados por el miedo. Lo que antes parecía un sueño imposible, vivir una semana sin atentados, se convierte en parte de la rutina. La paz deja de ser una conquista y pasa a ser lo normal. La sociedad se acostumbra rápidamente a vivir sin la amenaza constante.
que durante décadas definió la vida cotidiana. Y cuando el miedo desaparece, las expectativas cambian. Las cifras económicas continúan siendo positivas. La inflación está controlada, la estabilidad se mantiene, pero el crecimiento no se siente igual para todos. Mientras algunos sectores se ven mejorar sus ingresos, otros permanecen estancados. Los salarios simplemente no despegan, el empleo tarda en llegar. La paciencia comienza a agotarse. Las promesas a largo plazo dejan de convencer a una población que exige resultados inmediatos. La estabilidad por sí sola ya no basta como discurso político. Ahora se piden soluciones concretas y urgentes. La oposición lo entiende y aprende a esperar. Ya no confronta al gobierno de forma directa. No necesita hacerlo. Cada protesta social, cada debate ideológico, cada error de gestión se acumula silenciosamente. El desgaste avanza, sin prisa, pero sin pausa. En las elecciones de 1995, la estrategia es clara, dejar que el tiempo haga su trabajo. En este nuevo escenario, la figura de Mario Vargas Llosa comienza a transformarse. Sigue siendo respetado, sí, sigue siendo reconocido como el presidente que derrotó al terrorismo y estabilizó al país, pero deja de sentirse cercano. Su imagen se vuelve cada vez más institucional, más asociada a discursos, cifras y reformas, que a la vida cotidiana de la población. El país no está en crisis, pero tampoco está satisfecho. Y mientras la paz se normaliza y el entusiasmo se diluye, una pregunta comienza a instalarse primero en voz baja, luego en titulares y conversaciones públicas. ¿Es suficiente lo logrado? ¿Debe el Perú continuar por el mismo camino o ha llegado el momento de buscar una nueva etapa? En 1991, el Perú alcanzó un punto de quiebre histórico. La captura de Abimel Guzmán y la rápida desarticulación de Sendero Luminoso marcaron el fin de una guerra que había definido al país durante más de 20 años. Por primera vez en décadas, el terrorismo dejaba de ser el eje de la vida nacional. La victoria fue clara y temprana. Desde ese momento, el gobierno de Mario Vargas Llosa entró en una nueva etapa. Ya no gobernaban en emergencia, gobernaban en paz. Entre 1991 y 1995, el Perú aprendió a vivir sin miedo. Las calles se llenaron nuevamente. Las protestas regresaron. La política volvió a discutir modelos y no supervivencia. Ese largo periodo sin terrorismo consolidó el legado inmediato del gobierno, la pacificación del país y la estabilidad económica. Incluso sus críticos más duros reconocían que el Perú de mediados de los 90 no se parecía al país colapsado que había heredado en 1990. Pero al paso del tiempo trajo consigo una consecuencia inevitable. La paz dejó de ser una hazaña y pasó a ser una expectativa. Las nuevas generaciones ya no recordaban los apagones, ni mucho menos los coches bomba. Para ellos vivir sin terrorismo no era un logro del gobierno, sino el punto de partida. Y cuando la paz se vuelve normal, el juicio político se vuelve más severo. Las cifras macroeconómicas seguían siendo positivas, pero los beneficios no llegaban con la misma rapidez a todos los sectores. La estabilidad que había sido el gran discurso de los primeros años comenzaba a desgastarse. El país ya no pedía orden, pedía resultados. En este contexto, las elecciones de 1995 adquirieron un significado especial. No eran elecciones marcadas por el miedo, ni por la urgencia. Eran las primeras elecciones verdaderamente post-terrorismo en décadas. Por primera vez, el Perú podía elegir sin peso inmediato de la violencia. La pregunta ya no era quién podía salvar al país, sino quién podía darle un nuevo rumbo a la paz conquistada. La figura de Mario Vargas Llosa seguía siendo respetada, pero ya no despertaba el mismo entusiasmo que en 1990. Había sido el presidente de la victoria, pero también se había convertido en el símbolo de un proyecto prolongado en el poder. Su posible reelección abría un debate profundo. ¿Continuar un camino que había garantizado orden y estabilidad? ¿O iniciar una nueva etapa para corregir sus límites y contradicciones? El Perú no estaba en crisis, pero tampoco estaba plenamente satisfecho. Había derrotado a sus enemigos armados en 1991. Había tenido casi 4 años para reconstruirse. Y ahora, frente a las urnas de 1995, enfrentaba su desafío más complejo: decidir qué hacer después de la victoria. Porque ganar la guerra fue una hazaña histórica, pero aprender a gobernar la paz, esa era la verdadera prueba.